Muy bien, pues vamos allá entonces. eh, pues nada, aquí vamos con la cuarta entrega. Para los que no conocíais el circuito, pues esto era un poco hablar de diseño de software, pero sin darle demasiada pompa, que bueno, bastantes libros tochos tenemos de arquitectura, diseño y tal. Y entonces la idea es hablar de algunos temas a lo mejor que no son tan habituales y sobre todo en un tono así un poco más distendido y más tranquilo. Y hoy vamos a hablar de la herencia en orientación a objetos, pues porque bueno, es un tema interesante que no solemos hacer muy bien, más bien lo hacemos muy mal en general. Y, y bueno, el objetivo es un poco entender cuándo es un buen recurso, cuándo no y por qué. Así que el plan del día es un poco esto, hablar de lo que es la herencia, la L de Solid, que tiene que ver con todo el tema de la herencia también, cómo evaluarla y algunos consejos prácticos para llevarse mañana a trabajar y aplicarlos ya de entrada. Así que vamos a ello. Bueno, ¿qué es la herencia en orientación a objetos? A ver, la, la herencia básicamente es una capacidad que tienen normalmente los lenguajes orientados a objetos para derivar clases de otras clases. Entonces, es un poco establecer una relación en la que cuando queremos expresar que una clase deriva o es básicamente otra clase, pero que tiene que hacer alguna cosa especial, pues usamos la herencia en ese caso. O sea, lo que obtenemos con la herencia son lo que llamamos subclases que extienden o heredan de una superclase. Es muy parecido pues, a lo que puede ser la herencia genética, si queréis. Es decir, nos ofrece las subclases o clases hijas, van a tener una serie de capacidades, van a saber todo lo que sabe su superclase o su clase madre, como la queréis llamar. Y por supuesto vas a poner la misma interfaz y bueno, de entrada es que va a hacer exactamente lo mismo. Pero normalmente lo que nos permiten los lenguajes de orientación a objetos es modificar los métodos de la superclase para ajustarlos a necesidades específicas que tengamos. Es decir, esa implementación de la subclase puede ser un poco diferente o mucho de la superclase. ¿Cómo funciona así a grandes rasgos? Pues funciona de la siguiente manera. Cuando le mandamos un mensaje a un objeto, que es una instancia de una subclase que ha heredado de una superclase, el objeto lo primero que hace es preguntarse si puede responder él mismo a ese mensaje. Es decir, cuando digo enviamos un mensaje, digo, hacemos una invocación de un método del objeto. Entonces, si la puede responder directamente porque contiene ese método y puede responder ese mensaje, emite su respuesta y ya está. Pero en caso de que no tenga un método para responder a ese mensaje, le pregunta a la superclase, le dice, superclase, este mensaje es para ti. Y es la superclase la que responde. Si tenemos una jerarquía de herencia de una superclase y luego muchas subclases que a su vez tienen hijas, etcétera, pues esta llamada va subiendo hasta encontrarse con la superclase o bien hasta encontrarse con que no hay nadie que maneja ese método, que también puede ocurrir. Pero el mecanismo básico es este, es que el hecho de que una subclase puede manejar mensajes y cuando no puede, intenta recurrir a sus padres para que le resuelvan el asunto. Esto en los sistemas de tipos estrictos, lenguajes como puede ser Java, por ejemplo, o ahora PHP, es como raro, porque en el fondo lo que hace es que un, el sistema de tipos se relaje un poquito. Es decir, eh, yo tengo, por ejemplo, una clase usuario y luego tengo de ella deriva una clase, por ejemplo,
invitado y una clase administrador, una subclase administrador, realmente no son usuarios, pero funcionan como si lo fueran. En ese sentido decimos que la herencia relaja un poco el sistema de tipos. Y por eso para los lenguajes de tipado fuertes como algo es un concepto un poquito extraño. Los lenguajes de tipado débil como Ruby o como PHP en sus tiempos o Python, pues es como muy natural. Vale. Eh, lo, lo que nos tiene que quedar de aquí es que en la práctica una subclase es una superclase, es decir, la relación entre las subclases y las superclases en la herencia es una. Es decir, es exactamente es ese tipo. Es decir, cuando os ponía el ejemplo de antes, tengo una clase user y de ella derivo la clase visitor y la clase admin, ambos siguen siendo user. Y en ese sentido las podemos usar de manera intercambiable o deberíamos poder usarlas de manera intercambiable. Es decir, que de allí donde quiero usar o tener un user, puedo usar visitor y admin, y del mismo modo donde uso visitor y admin debería poder usar un user. Eso es algo que veremos ahora en un momento. Entonces, hay un tema que probablemente habréis oído, que es el famoso debate de herencia o composición. Herencia se puede interpretar también como una manera de reutilizar código y a veces se vende de esa manera. Es decir, que si yo tengo una clase y esa clase hace algo que me interesa, por el motivo que sea, es muy tentador aplicar la herencia y extender esa clase para aprovecharme de esa funcionalidad que tiene. La pregunta es, una cosa es que pueda técnicamente, y la pregunta por supuesto es, ¿debo o debería? Y esa es la cuestión a la que responde tanto la LD Solid como esta idea del subtipado semántico que os cuento ahora. La LD Solid, por supuesto, viene del principio de sustitución de Bárbara Liskov y que, bueno, la formulación matemática estricta es bastante liosa de entender, pero que básicamente lo que nos dice es, cuando yo escribo una clase y a partir de ella derivo subclases, debería poder usar la clase madre, la superclase, en lugar de las subclases. Es decir, debería poder reemplazarlas sin que el código que las usa se entere. Es decir, tenga que cambiarse de algún modo, tenga que alterarse de alguna manera, tenga que preguntar si ese objeto que le estoy pasando es de la clase correcta, etc. Simplemente admitirlo y tal. Em, Desde el punto de vista del consumidor, entonces, yo debería poder hacer ese reemplazo. Y esto en la práctica acaba llevándonos a que la única manera de hacer una herencia correctamente es cuando la subclase hace especializaciones del comportamiento de la superclase. No porque me interese heredar un comportamiento que la superclase tiene, sino porque me interesa especializar el comportamiento que la superclase tiene. Pongo un ejemplo que es bastante fácil de ver. En casi cualquier parte de una aplicación seria yo tengo que hacer logs. Tengo que escribir logs para algo, tengo que introducir observabilidad, etcétera, etcétera. Una tentación es coger la clase logger que tenga en mi sistema, mi framework o lo que sea, y empezar a extender a todas las clases que necesito que hagan logs o que escriban logs, extenderlas de logger. Pero claro, esto hace que todo mi sistema está acoplado a esa clase logger. Y si necesito más funcionalidades, tengo que acoplarme a otras clases. Tengo que extender otras clases o montar extrañas jerarquías para poder ir trayéndome toda la funcionalidad que tengo. Y ese, por ejemplo, sería un mal uso de la herencia, porque el objetivo de ese uso no es especializar el logger, que sería otra cosa, sino que sería
aprovechar una funcionalidad, un código que ya está escrito, que usa que me proporciona ese logger, pero que usándolo así, de esta manera de dando, pues me genera más problemas que soluciones. El uso correcto de la herencia en este caso sería, bueno, tengo un logger, pero yo a lo mejor lo que quiero es que me mande cosas al Slack de la empresa. Y entonces me creo una versión del logger que se comunica con Slack. Entonces, ¿qué ocurre? En ese caso, hacen el mismo comportamiento, pero un poquito más especializado. Hace para responder a una necesidad que yo tengo. Eh, a esta idea del principio de sustitución del ISCO se la llama también subtipado semántico, que básicamente viene a querer decir o viene a querer expresar la idea de que al final las subclases son la superclase. Es decir, en el ejemplo que os ponía antes del usuario, visitor y admin, siguen siendo user, siguen siendo semánticamente lo mismo que su superclase o clase más. Y por esa misma razón, pues lo que decíamos antes, la subclase debe poder sustituir a la superclase y viceversa. La superclase debería poder usarse en lugar de las subclases. Entonces la pregunta obviamente sería, ¿podríamos saber si una jerarquía de herencia está bien hecha más allá de decir, vale, pues sí, está claro que semánticamente es y tal? Es decir, hay una manera práctica de, por así decir, evaluar esto, de evaluar una jerarquía y decir, vale, pues me estoy equivocando aquí, o hay una razón, digamos, totalmente objetiva que pueda decir esto está mal o está bien hecho. Pues sí. Y es posible evaluar una jerarquía de herencias y para eso usamos como 4 reglas, que son estas. En, en toda clase, eh, todas las clases de un sistema modelan algo y entonces como que modelan algo, tienen tanto precondiciones, postcondiciones e invariantes. Las precondiciones son aquellas condiciones que se deben cumplir, por ejemplo, para poder desde instanciar una clase a poder ejecutar un método. Por ejemplo, yo podría decir, vale, para hacer coordenadas geográficas sé que los valores de la longitud solo pueden ser de menos 180 a 180, los valores de la latitud solo pueden ser de menos 90 a 90. Esa sería una precondición para poder crear las coordenadas. La postcondición es lo que entrega y las condiciones en que tiene que entregarlo, es decir, qué valores puede entregar, por ejemplo, como respuesta. Las invariantes son las reglas que regulan eh, tanto esas precondiciones que hay que mantener como otras internas para mantener consistencia interna de los objetos que están modelados, etc. Entonces, en una jerarquía de herencia tienen que ocurrir las siguientes 4 cosas que ahora os explicaré en detalle cada una. La primera es que las precondiciones no pueden hacerse más fuertes en la subclase. Es decir, la subclase no puede ser más exigente a la hora de admitir valores que la superclase. Es decir, si por ejemplo la superclase admite pues, cualquier número entero, la subclase no puede admitir solo un rango de números enteros. La segunda condición, la segunda regla es que las postcondiciones no pueden aligerarse, que básicamente es que si la superclase solo deja salir, vamos a poner números del 1 al 10, la subclase no puede permitir números del menos 50 al 700, porque sería aligerar la postcondición. La tercera es que las invariantes deben mantenerse, es decir, si hay una de estas normas, por ejemplo, un precio siempre tiene que tener un amount y tiene que tener una currency, es un típico caso que tenemos siempre, toda la clase tiene que asegurarse de mantener esas invariantes. Y si tiene sus clases derivadas, pues por ejemplo, porque yo tengo
una clase price y luego, por ejemplo, tengo una clase taxed price, por ejemplo, pues esas condiciones deben de mantenerse igualmente. Y finalmente hay una otra regla que es la llamada regla de la historia, es que, como veremos ahora en un ejemplo, no puede ocurrir que la subclase sea capaz de modificar el estado de la clase de una manera que esté prohibida por la superclase o que no sea permitida por la superclase. Esas serían las 4 reglas y ahora os las voy a contar ya más en detalle qué significa cada una. Ya la primera, las precondiciones no pueden reforzarse. Y aquí está representada con un embudo. Bien, la clase de base o la superclase puede admitir, por ejemplo, una serie de valores posibles o precondiciones. Y la subclase lo que no puede hacer es reforzar o quizá la palabra reforzar no sea exactamente la correcta, pero bueno, no puede hacerlas más fuertes, es decir, no puede ser más exigente. Voy a intentar mostraros un ejemplo de esto, con las coordenadas. Eh, Imaginaos que tenemos bueno, que vamos a modelar algún tema de geolocalización con coordenadas y tal, y bueno, y tenemos un objeto cartesiano, puesto aquí, cartesian, simplemente representa un par de coordenadas, una tupla y tal, para aquello de tener ese modelo. Entonces, mi primera idea es, vale, pues las coordenadas son un par cartesiano, así que las voy a extender de ahí. Pero claro, las coordenadas geográficas tienen unos límites, es decir, tienen unas precondiciones. Como comentaba antes, pues los valores deberían estar para la longitud deberían estar en el rango menos 180 a 180 y los valores para la latitud en el rango menos 90 a 90. Por tanto, pues yo, lógicamente, bueno, pues en el método de inicialización voy a poner unas cláusulas de guarda que me garanticen que esas condiciones se cumplen. Ahora bien, estoy extendiendo de aquí. ¿Qué ocurre? Que estas condiciones hacen más exigente o están reforzando las precondiciones de la superclase, que en este caso es Cartesia. ¿Y qué ocurre? Si yo hago, por ejemplo, un test, ¿vale? Mi Cartesian permite cualquier número como par cartesiano, correcto. Pero mis coordinates no. Entonces ya estamos dando problemas por ahí. ¿Por qué es un problema? Porque si en un momento dado yo estoy, imaginaos, imaginaos que estoy leyendo una lista de datos de un archivo y entonces estoy obteniendo datos que a lo mejor a veces son simplemente pares cartesianos y a veces son coordenadas u otras derivadas, me puede ocurrir justamente eso, que yo esté admitiendo valores que realmente no son legales en uno de los dos, o bien en la superclase o bien en la subclase. Quizá lo veamos mejor en otro ejemplo. O bueno, ¿cómo podemos solucionar esto, mejor dicho? ¿Cómo podemos abordar esto? El problema aquí, como os decía, es que eh, la clase cartesian representa cualquier tipo de par cartesiano. Es, digamos, yo voy a llamar aquí un objeto genérico, que vale para cualquier situación en la que necesite tener un par de cosas, un par de valores. Y coordinates deriva de él. Entonces, yo a lo mejor quiero usar ese par cartesiano como base o me interesan cosas de su comportamiento, o me puede interesar, por ejemplo, de otros tipos como floas, colexios, lo que sea. Em, entonces, una forma de solucionarlo y de poder usar o beneficiarme de la funcional que incorpore Cartesian, no sé cuál, sería usarlo como mediante composición. Es decir, en lugar de derivar coordinates de Cartesian, simplemente lo uso para representar internamente esas coordenadas. Esto me permite poner las precondiciones que yo necesite para coordinates y que tienen sentido para el negocio de coordinates
a la vez que me beneficio de las posibles ventajas que pueda tener a nivel de funcionalidad, etcétera, etcétera, cálculos, lo que sea que tenga aquí en Cartesia. Entonces, esta sería ya la primera ejemplo de cómo la composición mejora la herencia o me evita los problemas de la herencia. Vamos a ver otro ejemplo ahora que quizá se vea incluso más claro. Imaginaos una aplicación tipo banco donde tenemos pues una típica clase account, donde yo puedo depositar y retirar dinero y poder ver un balance de lo que tengo y de lo que no. Entonces, bueno, creo la clase account, cuando la inicializo creo el balance a cero, puedo depositar dinero y puedo retirar dinero. No tengo precondiciones porque este banco, pues bueno, es muy así y me permite tener descubiertos, tener números rojos, lo que queramos. Ahora bien, como esto es un problema, pues evidentemente se plantea, bueno, necesitamos algún tipo de limitación. Necesitamos poder impedir a los usuarios, a los clientes del banco, sacar dinero si no tienen fondos. Así que para esos casos crean la limited account, que deriva de account, porque claro, sigue siendo una account, por muy limitada que sea. Y en ese caso, en el método de la retirada, lo que hace es introducir una nueva precondición, que es, vale, si el dinero que quiero sacar es mayor que el balance, no puedo sacar, no hay dinero. Y luego, pues ya delegan la superclase para hacer el cálculo, etc. En principio, esto parece bien. Pero ahora imaginaos que tengo el caso de uso, por ejemplo, para un cajero automático, donde quiero modelar la retirada. Entonces, para la retirada, ¿qué necesito? Necesito de qué cuenta se va a retirar y qué cantidad de dinero. Claro, yo voy a mirar account, la clase base, y me dice, vale, no hay precondiciones, no hay nada que mirar. Así que creo el servicio, simplemente retiro el dinero y muestro el balance. Ok. Cuando voy a probar esto, me encuentro con que, por ejemplo, aquí en este test, ¿vale? Tengo una cuenta normal, retiro, añado 1000 euros, si intento retirar 2000, el balance me va a quedar negativo a 1000. Bien, correcto. Eh, Ahora, ¿qué pasa si lo hago con una limited account? Pues que peta con una excepción. Porque, si os acordáis, la clase de limited account no me deja retirar dinero sin fondos y tira una excepción para notificarlo. Pero claro, el contrato en el que se basa el caso de uso withdraw es con account, que no dice en ningún momento que pueda tirar una excepción o que pueda generar un error. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, limited account sigue siendo un account. ¿Por qué falla? E incluso en un lenguaje como Ruby, en este caso, donde no hay ningún control de los tipos ni nada, entonces, pues mi manera de controlar eso, pues sería, vale, asegurarme de que puede responder a los métodos que me interesan, withdraw y balance, pero esto no me sirve para detectar el problema. Porque el problema al final es que la subclase es más restrictiva que la superclase. Establece un contrato diferente con el resto de usuarios, con el resto de consumidores de esas clases. Entonces, ¿qué soluciones tengo a esto? La solución es que es respetar esta ley de que la subclase no debe endurecer las precondiciones. Entonces, ¿quién tiene que tener las precondiciones más duras? La clase base. Entonces, una posible solución de eso es mover esa lógica a la clase básica para que la subclase nunca pueda ser más exigente que la base. Y en este caso, lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, introduciendo esta propiedad a log overdraw, que significa, vale, una cuenta puede permitir o no tener descubiertos, tener balance negativo.
La cuenta, digamos, normal lo permite, y en el método de retirada, la propia clase base mira si está esa propiedad activa o no, y si puede permitir o no retirar más fondos de los necesarios. De esta forma, gano dos cosas. La primera, el contrato de account ya cubre ese problema, es decir, hay situaciones en las que va a haber una excepción porque, y además hace que incluso la clase derivada sea aún más sencilla de hacer, porque realmente lo único que tiene que hacer es configurar o modificar aquello que es específico de ese caso que esa cuenta limitada intenta solucionar. Es decir, darme herramientas para no permitir que, que ese usuario pueda retirar más dinero del que tiene. Simplemente, pues cuando la creo, la configuro para que no permita el, el descubierto. Y será la clase account la que va a manejar toda esa lógica de retirada de fondos y lanzar errores en el caso que ocurra. Cuando ahora ejecuto los tests, eh, van a pasar ambos, y además, como el contrato de account ya es claro que va a tirar una excepción, puedo tomar medidas en el código del caso de uso. Es decir, vale, pues entonces sí, como sé que es posible una excepción, la recojo, hago lo que sea con ella, y si todo va bien, pues devuelvo el valor de balance que toque. Y que esto es lo que reflejan estos tests. Es decir, ahora, con ese cambio, ambos tests pasan y ambos tests hacen lo que se espera que ambas clases estén haciendo. La idea aquí es que la superclase me garantiza los contratos de todas las subclases. Luego veremos otro ejemplo también donde se ve cómo abordar esto de una manera más genérica. Así que, en conclusión, las precondiciones en las subclases deben o mantenerse o como mucho debilitarse. Es decir, la clase más estricta tiene que ser la superclase, mientras que la subclase puede ser un poco más abierta, es decir, a permitir a lo mejor algunos casos que la subclase no admitiría. Y eso en cuanto a la primera regla. La segunda regla es que las postcondiciones no pueden debilitarse. Es decir, si la superclase permite o devuelve unos valores o unos tipos de datos o lo que sea, la subclase no puede permitir más. Es decir, no puede aflojar ese requisito. El ejemplo más típico es este, o quizá el más fácil de ver. Tendremos un contrarrepositorio, un sitio donde tú puedes, o una colección si queréis. Así que yo intento recuperar una mandado su ID, y en el caso de que no exista, que es lo que, es decir, en el caso de que exista, que es lo que indica esta línea, pues lo devuelvo un contrato. En el caso de que no exista, tiene una excepción. Es decir, la postcondición aquí es que este método retrieve solo devuelve contratos, y si no puede devolver contratos, falla. Pero ahora imaginaos que por alguna razón derivamos de aquí un loose contra repository que no falla. En el caso de que no encuentre el contrato, devuelve un null, que es lo que hace aquí. En Ruby esto equivale a devolver null, es decir, no hay. Em, entonces lo que hace es aflojar esa postcondición. Es decir, en lugar de esperar de cara al consumidor, el, el consumidor de contra repositorio de la superclase espera que algo falle. Es decir, que si obtiene algo de ahí, si tiene una respuesta, siempre va a tener un contrato. Y cuando le pasamos el lose contract, lo que puede obtener un contrato o no.
Y ahí se genera un problema, porque entonces ya entramos y vinisteis a la charla sobre null, sobre nada, pues hablamos de esto, ¿no? De decir, el problema es, vale, me ha llegado un null y tengo que chequear por el null para estar seguro de que me está devolviendo algo. Es decir, al ser el contrato más flojo, menos restrictivo, eh, yo tengo que tomar medidas que a lo mejor no tendría que haber, o sea, no tendría que tomar en ese sentido. ¿Y qué puede ocurrir con esto? Puede ocurrir que a lo mejor el consumidor directo de este loose contract, pues confíe en este contrato, por lo tanto siempre espere recibir un contrato, pero como recibe un null y no lo controla, pues algo petará en algún momento. Si no es en ese momento, pues a lo mejor es en otro lugar porque vamos llevando ese dato de capa en capa o lo que sea, y llegará un momento en que algo extraño ocurra, algo problemático. Por eso, en general, no debemos debilitar las condiciones o las postcondiciones en las subclases. Es decir, que si hemos fijado unos valores aceptables en la superclase, estos tienen que respetarse o en todo caso hacerse más estrictos en la subclase. Vale. La tercera regla es que las invariantes tienen que mantenerse. Las invariantes os decía que van desde esas incluso desde las precondiciones, es decir, por ejemplo, las coordenadas tienen que tener siempre unos valores dentro de unos rangos, o un precio tiene que tener siempre un amount y tiene que tener una currency, etcétera, etcétera. Cualquier condición que tengan que tener vuestros modelos o vuestros sistemas. Pues yo qué sé, una factura tiene que tener siempre un cliente, tiene que tener siempre X líneas de factura, es decir, esas cosas tienen que mantenerse. Y la cuestión es que las subclases deben mantener las invariantes que definen las clases, las superclases o clases base. Entonces voy a volver al ejemplo de las coordenadas, pero desde un punto de vista un poquito distinto. Entonces, supongamos que tenemos una clase de coordenadas, tenemos estas precondiciones que además son también invariantes. Es decir, nunca puede haber un valor de longitud que esté fuera de este rango, ¿vale? Porque bueno, hay modelos en los que, por ejemplo, podemos tener unas precondiciones, pero eso no quiere decir que luego internamente tengan que mantenerse de esa forma o esos valores tengan que mantenerse así. En este caso coinciden las precondiciones con las invariantes de la clase. Es decir, longitud siempre dentro de este rango, latitud siempre dentro de este rango. Estas reglas no pueden cambiar durante toda la vida del objeto, ¿vale? Entonces, siempre hablamos de invariantes cuando eso es algo que tiene que cumplirse siempre, que no va a poder cambiar. O incluso que define las reglas en las que sí podría cambiar. En este caso, es muy habitual que las definamos en construcción. Así que en este ejemplo, pues vamos a ver un poco cómo podríamos alterarla. Imaginaos ahora entonces que vamos a definir a partir de coordinates también un poco el mismo ejemplo de antes. Es decir, necesitamos una clase geolocation que bueno, va a definir la posición de algo en el mundo. Y decimos, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo derivarlo de coordinates porque van a hacer más o menos las mismas operaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros a lo mejor, imaginaos que trabajamos en algo tipo, pues no sé, transportes, etcétera, y lógicamente pues queremos representar que un camión se mueve, por poner un ejemplo, un barco o lo que sea, sí que tiene unas coordenadas iniciales y se puede mover. Así que definimos un método move. Esto ya es un problema de por sí, pero lo hablaré en otro apartado. De momento vamos a imaginar que esto fuera legal. Entonces hacemos este cambio. ¿Qué pasa? Método move es básicamente le paso un delta de la longitud y un delta de la latitud y cambio las coordenadas. Pero claro,
este método move no garantiza que se mantienen las invariantes, porque no hay ningún control. Es decir, no estoy haciendo ningún control de si los nuevos valores son correctos o no. Es decir, la invariante definida aquí de los límites de longitud y latitud no está protegida aquí, en la subclase. Por tanto, en algún momento yo podría mover mi objeto a unas coordenadas 300 menos 750 perfectamente, y esto lo admitiría. Solución. Pues la solución más obvia es decir, vale, para proteger las invariantes yo tengo que poner, pues también en este método move, pues precondiciones para que esto sea posible y mantenga las invariantes que he definido en coordinates. Recordad que las invariantes están definidas por la clase, la superclase, y las tengo que proteger en la subclase. Esta es una de las posibles soluciones, y a lo mejor es como la más obvia o la más sencilla. Que es, vale, pues simplemente miro que la nueva longitud y la nueva latitud entren dentro de las condiciones que he fijado. Y de esta manera mantendría las invariantes porque nunca podría mover las coordenadas a unas coordenadas que no puedan existir. Es una buena solución. Tengo otra, que sería recurrir a técnicas de inmutabilidad. ¿Qué hago? En lugar de cambiar las propiedades del objeto, lo que hago es generar un nuevo objeto con las nuevas propiedades. Como, si os acordáis, coordinates verifica las condiciones de las invariantes se cumplan, se hagan como precondiciones, también me garantiza que este move va a respetar esas precondiciones. Esto no funciona muy bien y además, pues en muchos sentidos es también más fácil, es incluso más fácil de entender y hace que sea un poquito menos complejo el software. Por ejemplo, nos evita tener que hacer repetición de validaciones para mantener invariantes, etcétera. Es decir, es muy, muy limpio y económico. No siempre vale porque a lo mejor no es el tipo de objeto adecuado, pero para este tipo de objetos, value-oyes, etcétera, va muy bien. De modo que tenemos que tomar medidas para mantener las invariantes de la superclase en la subclase. O dicho de otro modo, si no protegemos las invariantes, no estamos haciendo bien la herencia. Del mismo modo que si aflojamos las precondiciones, perdón, que si aflojamos las postcondiciones o que si endurecemos las precondiciones. La última de las reglas es la que llamamos regla de la historia. Bueno, una anotación antes de esto. O sea, estas reglas son ya antiguas. Quiero decir que estas ya son de los años 80, que ya las introdujo Bertrand Meyer en su libro sobre diseño de orientado a objetos. Y luego la regla de la historia, si no me equivoco, la introduce también Lisco, la añade con el principio de sustitución. Entonces, la regla de la historia viene a decir que una subclase no puede hacer cosas que estén prohibidas para la superclase. Es decir, si por ejemplo la superclase tiene una manera, vamos a suponer, de hacer un cálculo de sus propiedades o de establecer su estado, la subclase no puede hacerlo de una manera que no sea posible hacerla en la superclase. Y normalmente esto ocurre cuando introducimos nuevos métodos públicos en la subclase. Entonces, vamos a un ejemplo que acabamos de ver, porque os decía antes que este método move, pues ya de por sí era un problema. Y es un problema precisamente por eso, porque no solamente lo que decía antes, no mantiene las invariantes, es que está haciendo un cambio que realmente está prohibido por la superclase.
que de hecho no tiene ese método move. Por esa razón, a esto se le llama un poco regla de la historia porque de alguna manera sería, vale, la historia que cuenta la historia de la vida de un objeto de tipo coordinates tiene que ser la misma historia de la vida que un objeto de tipo geolocation o de una subclase. ¿Qué ocurre aquí en este caso? Vale, nosotros tenemos el objeto coordinates, sabemos que tiene una serie de precondiciones para poder crearse, sabemos que mantiene una serie de invariantes y derivamos coordinates de derivamos geolocation de coordinates porque nos interesa, pues, porque es casi el mismo concepto, pero no es exactamente el mismo concepto. Porque si bien coordinate representa a lo mejor un punto, geolocation en nuestro modelo representa algo que es móvil. Ya añadimos una propiedad que de alguna manera no existe en la superclase. Pero claro, lo mismo que decíamos en el ejemplo del principio, a nosotros nos interesa muchas veces utilizar estos tipos o estas clases porque tienen funcionalidad que nos interesa para nuestro negocio específico, para los problemas que queremos resolver con las clases derivadas. Pero eso lo podemos resolver a través de composición también. Es decir, lo que hicimos antes, ¿no? En lugar de derivarla, yo mantengo el estado interno de geolocation usando el tipo coordinates. De esta manera, por ejemplo, cuando quiero hacer el método move, ya no hay problema porque como ya no derivo de coordinates, tengo toda la libertad del mundo para establecer los comportamientos y métodos que quiera. Y además puedo garantizar que esas coordenadas siempre van a ser correctas porque el método move es cambiar las coordenadas. Con lo cual, las nuevas coordenadas son las que existen ahora más el delta que le estoy pasando. Y ya sé por esto que siempre van a ser válidas. De nuevo, composición resulta ser una mejor solución que herencia, es decir, porque no estoy rompiendo la regla de historia, no estoy cambiando el modo en que trato las precondiciones, las postcondiciones, ni estoy cambiando el modo en que se mantienen las invariantes. Y además, esto me da incluso mayor flexibilidad a la hora de desarrollar mi modelo. Yo os voy a poner un ejemplo donde además sí podemos usar herencia y de una manera ventajosa. Imaginad que nuestro sistema, pues tenemos por lo siguiente. Hay muchas maneras de representar coordenadas geográficas y de representar modelos geográficos, y uno de ellos es un mapa plano y otro de ellos es una esfera. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me muevo dentro de los confines, por ejemplo, de una ciudad, pues un mapa plano suele ser suficiente. Y normalmente, pues cuando llego al límite de la ciudad, pues no tiene sentido seguir avanzando ni aparecer por el otro lado, es decir, me tendré que parar y darme la vuelta, en todo caso. Pero si, por ejemplo, yo me dedico al transporte de mercancías marítimo, pues las coordenadas, sabes que hay algunos puntos donde las coordenadas cambian, es decir, de los 180 paso a los menos 180 al pasar ciertos meridianos. Entonces podría querer tener dos modelos de geolocalización, uno que fuera sobre mapas y otro que fuera sobre la esfera. Puesto así un poco chorra. Claro, ¿qué ocurre? En el modelo sobre mapas, cuando llego al límite, pues no hay más, tiene que fallar. Pero en el modelo de la esfera, cuando llego al límite, aparezco por el otro lado, como quien dice. Es un poco como algunos juegos, donde te podías salir por un lado de la pantalla, aparecías por el otro, ¿no? Estos dos modelos, ya que es donde, por ejemplo, podemos ver claramente la idea de que la herencia es para especializar comportamientos, los puedo modelar de esta manera. Tengo una superclase geolocation que, como decía, representa las coordenadas mediante un objeto coordinates y que para mover va a usar este método move donde puedo actualizar tanto la longitud como la latitud
Y lo que voy a hacer es extender esta clase en dos derivadas, que son las que se tienen que encargar de actualizar la latitud y la longitud. Por ejemplo, para esa localización en un mapa plano, pues lo que hago es simplemente lo que hacía al principio, añado el delta y como aquí voy a crear una nueva coordenada, si esas coordenadas se pasan, va a fallar y voy a tener ese comportamiento que quería de que en caso de que me salga del mapa me lo diga, ¿vale? Y en el caso de la localización en una esfera donde cuando llego al límite de la esfera, entre comillas, claro, pues me paso al otro lado, pues lo proceso aquí. Es decir, este addDayLat y el addDayLong lo que hacen es, ¿vale? Calculo las nuevas coordenadas y si me paso, eh, me voy al otro lado. En este caso, si me paso del 90 grados, le resto 180 para aparecer en el otro lado, por así decir. Y lo mismo, pues la longitud. De esta manera puedo representar esa idea de que cuando llego aquí al borde, pues aparezco por el lado contrario. Esa es un poco la idea. Y esto lo puedo hacer, lo estoy haciendo con herencia. ¿Por qué? Porque en este caso el concepto es el mismo, simplemente que necesito un modelo para un tipo de movimiento y necesito otro modelo para otro tipo de movimiento. Y la diferencia es cómo se ejecuta este método Moore, cómo se recalculan las coordenadas. Y a la hora de implementarlo, utilizo un patrón que se llama el template method. Template method lo que hace es defino el método en la clase base, por lo tanto es la clase base la que controla todo el contrato con los consumidores y son las clases derivadas las que tienen que definir algunas partes de ese método, de ese algoritmo. Y entonces, en un caso simplemente suman, en un caso calculan el punto por donde aparecería del otro lado. Y si hubiera algún otro modelo que pudiera usar, pues también ocurriría ahí. De este modo, tengo los dos modelos representados básicamente como una clase geolocation con especialización. Y esto es lo que me permite, en este caso, conservar la regla de la historia. Es decir, no hay cambios en las clases bases que no permita la clase superior. Y estas cuatro reglas me permitirían entonces evaluar una jerarquía. Es decir, si incumplo alguno de estas reglas, estoy haciendo mal la jerarquía de herencia. Es decir, lo más probable es que la composición sea mejor solución o bien que no estoy modelando correctamente lo que quiero hacer. Vale, entonces de aquí, ¿cómo llevar esto un poquillo a la práctica? O sea, qué cosas o qué reglas de prácticas puedo aplicar o puedo definir. Vale. La primera es una, no extiendas nunca tipos primitivos o nativos del lenguaje. Esto es violación automática de la primera de las leyes, la de relajar, hacer más fuertes las precondiciones. ¿Por qué? Porque un tipo genérico siempre va a permitirme a lo mejor todos los valores posibles de ese tipo, pues pongamos un float, por ejemplo, como me tenía todos los floats, pero a lo mejor si yo derivo de ahí una cosa como un precio, que un precio solo son valores positivos o cero o positivos, pues ya está restringiendo las condiciones. Por lo tanto, en un momento dado voy a volver, puedo tener el problema de fallar por ahí. Además, tiene otro problema, que es que al final acoplamos todos los objetos que derivan de ese primitivo, son por así decir hermanos, aunque no tengan nada que ver a nivel de negocio o de semántica. Eso no quiere decir que no podamos usar esos tipos primitivos, ¿vale? Es decir, como decíamos antes, porque sí que los usaríamos por composición. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el tipo precio o el tipo price y quiero representarlo mediante un float, lo que hago es, vale, el amount de ese price será un float. ¿Ok?
Esa es un poco la idea. Y entonces lo que me interesa además es exponer un API de esas clases que respondan a las necesidades de los consumidores, porque cuando yo voy a ver, por ejemplo, estos tipos genéricos, obviamente, sobre todo si son librerías o son del propio lenguaje, etcétera, me van a exponer millones y millones de métodos que probablemente yo solo use una pequeña parte. Es decir, y esto es segregación de interfaces, hacer interfaces muy pequeñitas de cara a mis consumidores, no intentar hacer clases que hagan de todo lo posible. Entonces, eso, si yo quiero usar la funcionalidad de los tipos primitivos o nativos en mis clases, pues lo que tengo que hacer es componerlas. Tener claro que la subclase se especializa en el comportamiento de la superclase. Es decir, en lugar de la idea de la herencia es para reutilizar comportamiento, no. La herencia es para especializar comportamiento. Bien, la mejor manera de reutilizar comportamiento es la composición y la mejor manera de especializarlo es la herencia. Es decir, la idea básica es que los consumidores no tengan que pensar qué le estoy pasando. Simplemente saben que le pueden mandar determinados mensajes a ese objeto y que ellos harán lo que tengan que hacer. Y además, el otro beneficio es que queremos evitar que la superclase tenga o que tengamos clases que tengan que decidir cosas, que tengan que decidir entre distintos algoritmos dependiendo de las condiciones. Es decir, lo que nos interesa es tener las subclases que necesito para cada condición y que luego cada subclase implemente un método directo que no decida nada. Va a ser posible que no decidan nada. De manera que respetamos el famoso principio de keep it simple. De manera que nuestros objetos son pequeñitos, hacen una sola cosa, los pueden testear súper fácil y además no dan lugar a, vale, pero es que si le llevo este valor tenía que ver dado, etcétera, etcétera. Vale. Y la mejor manera de derivar clases es hacer que la superclase sea la responsable de las invariantes y el patrón method template en este sentido es muy útil porque nos permite que sea la superclase la que cargue, digamos, con todas las responsabilidades y las subclases simplemente ajusten el comportamiento necesario para el caso específico que ellas tratan. Vale. Otra regla práctica muy sencilla es que no añadas nunca métodos públicos en las subclases. Tienen que tener la misma interfaz. Es decir, yo tengo que poder sacar la subclase y poner la superclase o incluso a veces poder ser capaz de admitir todas las posibles subclases que haya de esa familia. Si introducimos métodos públicos, eh, podemos introducir sobre todo violaciones en la llamada en la regla de la historia, porque podemos hacer que el estado del objeto cambie de una manera que la superclase no permite. Hay alguna excepción que se podría introducir aquí, pero no para código de producción, sino para código de test. Por ejemplo, pues para poder examinar a lo mejor un momento dado una clase que hemos creado específicamente para test, etcétera. Pero sería el único caso en que tiene algún tipo de sentido. En general, nunca utilizar la herencia para reutilizar comportamiento. Es decir, si yo tengo una clase que tiene algo que me interesa, mi primera opción debería ser, bueno, usarla en composición, no heredando. Ponía antes el ejemplo del law. Hay muchos frameworks que hacen esto, es decir, que te piden que extiende de aquí para obtener tal, 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 tal. No. Haz composición. Ya os digo, el beneficio de la que nos aporta la herencia es poder especializar comportamientos, poder adaptarnos a distintos casos con el mismo tipo de dato. Eh, para reutilizar el comportamiento es mucho más económico componer. Si yo, por ejemplo, mira, me viene muy bien el string porque, por ejemplo, el tipo string, porque, por ejemplo, me permite poner, imaginaos, el texto en lowercase, que me viene muy bien para definir un nombre de usuario, porque quiero asegurarme de que siempre es lowercase, ¿no? Entonces, en vez de extender el, eh, el string para hacer un nombre de usuario, hago un nombre de usuario y tengo una propiedad que es un string y ya
pues cuando necesite normalizarlo o lo que sea, pues puedo usar los métodos de string para normalizarlo, pero no tengo que hacer que mi usuario ponga métodos que son de string, porque si no, tarde o temprano nos encontraremos a un usuario manipulando strings en alguna parte del software. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso, evitar usar la herencia cuando necesitamos comportamientos que queremos reutilizar. Y el gran resumen es este, las subclases deben respetar los contratos de la superclase. Es decir, si hacemos esto, podemos darles flexibilidad a las subclases, cambiar su comportamiento, hacer pequeños matices, lo que sea, pero tienen siempre que respetar los contratos en todos los sentidos, tanto precondiciones, postcondiciones, interfaz pública, etcétera. Y si hacemos esto, podemos intercambiarlas y usarlas con total libertad. Y para cualquier otro caso que no sea especialización, pues composición, que funciona, es más fácil de testear, e incluso nos puede dar hasta más flexibilidad. Y una última cosa, un último consejo, que es este, que es preferir jerarquías estrechas y poco profundas a las muy anchas y muy profundas, muy ramificadas. ¿Por qué? Pues primero, incluso aunque la jerarquía fuera más o menos legal, que normalmente cuando crece mucho no lo suele ser, las jerarquías muy profundas generan un mogollón de complejidad. Y es muy probable que haya subclases que acaben arrastrando métodos y cosas que no necesitan realmente. Aparte de que, por ejemplo, para muchas cosas, para modelar algunas cosas complejas, a lo mejor las ramificaciones, sobre todo cuando es algo, eh, eh, cuando hay un poco de combinatoria, por así decir, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo son lo de juegos donde el jugador puede tener poderes, puede tener armas, puede tener objetos, y entonces al final decimos, bueno, usuario con fuerza no sé cuántos, usuario con fuerza y arma, y entonces vamos generando como clases combinatorias. Y en esos casos es mejor siempre también composición y mantener las jerarquías muy limitaditas y muy reducidas. Pero probablemente si seguís las reglas de herencia y preferís composición, las jerarquías con las que os queden sean muy pequeñitas y muy planas. Así que en general, pues eso, la herencia, pues eso es una capacidad potente, es interesante, muy llamativa de la orientación a objetos, pero habría que limitarla a la especialización de comportamiento. Podemos evaluar si lo estamos haciendo bien, aplicando estas reglas o mirando estas reglas. En general preferimos la composición para crear comportamientos complejos o para reaprovechar comportamientos de otras clases. El template method funciona muy bien para crear jerarquías de clases y jerarquías estrechas y poco profundas para evitar la complejidad y el mantenimiento que esto suele generar. Y con esto pues termino. Muchas gracias.